Bien, jóvenes, vamos a continuar con el estudio de las funciones S-medibles. Vamos a seguir en el capítulo 2 del libro de Guillermo. Ahora digo, leyéndolo con nuestro sello. Y seguimos con esta parte de los ejemplos de funciones medibles, y a lo mejor hoy ya estudiaría un poco el conjunto de las funciones medibles desde otra perspectiva. Bien, a ver. Ya habíamos probado, habíamos visto cómo se describían las funciones medibles para dos sigma álgebras muy especiales, si se acuerdan. Lo voy a poner otra vez en resumen a partir de lo que hicimos la última sesión. Un ejemplo fue en el que teníamos, bueno, en los dos casos un conjunto no vacío, la sigma álgebra, la potencia de x, y se describió quién era el conjunto de las funciones medibles, que las íbamos a denotar así, si se acuerdan, una m de xs, depende del conjunto m de funciones medibles, el conjunto x sobre el cual están definidas y quiénes son los medibles. Y vimos que este no era otra cosa más que el conjunto de todas las funciones de x en s, es decir, se pudo describir quién era el conjunto de las funciones medibles. Y un segundo ejemplo, que ahí fue donde creo me quedé, teníamos ahora igual un conjunto distinto del vacío y la sigma álgebra la otra muy trivial, solamente el vacío y el total. Y aquí describimos que el conjunto de las funciones medibles era el conjunto de todas las funciones constantes de x en R, tal que f es constante. ¿Vale? Bueno, aquí me detuve un poco en estos ejemplos porque lo que explotamos mucho fue algo en lo que se basó mucho la discusión, fue todo este rollo de utilizar propiedad arquimediana. Esencialmente era el orden, el axioma del supremo, el principio de completez. En estos ejemplos, si se acuerdan, fue algo que estuvimos usando con cierta regularidad, y evidentemente la topología en R. Y esencialmente usando intervalos abiertos, acotados, también rayos, en uno o en otro sentido. ¿Vale? Esto fue lo que esencialmente estuvimos utilizando en esos ejemplos. Bien, continuando nuestra discusión, vamos a sacarle un poco más de vena a esta situación. Es decir, no es cualquier cosa trabajar con este tipo de conjuntos, estos. ¿Vale? Es decir, ellos tienen una característica o sutileza, es decir, esencialmente estos que están aquí. Veamos qué más se puede jalar. Es decir, por nuestro criterio de S-medibilidad de funciones, sabemos que estos son unos generadores, ¿no? La ventaja de ellos es que ellos son unos generadores de la sigma álgebra de Borel, es decir, la sigma álgebra generado por estas familias, ya sean una u otra, ambas sigma álgebras generadas por estas familias de intervalos no acotados ahora. Esa es una ventaja desde otra perspectiva, ya veremos más adelante. Ambas me dan la sigma álgebra de Borel. ¿Vale? Eso tiene una ventaja, porque entonces podemos pensar en lo siguiente. Y aquí va el ejemplo 3. A ver, pensemos en lo siguiente. Sea x igual a un conjunto no vacío y f una función de x en R, una función cualquiera, tal que esta función, si solo para ella bastaría solo con estos generadores o con estos generadores, si solo para ella se cumpliría que la imagen inversa de todos estos rayos, acuérdense que este era el famoso EA, si mi memoria no me falla, de cómo los hemos definido, serán los conjuntos de puntos en X tales que bajo F es mayor que A. ¿Se acuerdan de esa descripción de los E alfas, F alfas, FG alfas, H deltas, H alfas, etcétera? Si para esta tenemos un conjunto distinto del vacío es medible, evidentemente siempre estaríamos partiendo de un espacio medible,
Entonces lo que tendríamos es que la función f evidentemente es medible, es decir, está aquí. Pero si se cumple esto para todo elemento real. Bueno, entonces una función con esta propiedad es medible, ¿vale? En particular, ahorita vamos ya enfrentándonos como hacia la topología en R, que esa es la parte que me va a interesar ahorita. Si tenemos lo siguiente, sea f una función que va de R en R, tal que para cualquier número real estos conjuntos, las imágenes inversas de estos rayos, son abiertos, si para cualquier número real la imagen inversa de este vector es un abierto, entonces f es tanto de S medible es con X en R y S la sigma álgebra de Borel. No solo es S medible, sino cuando le ponga X que sea R, porque este es todo mi espacio, con la sigma álgebra la de Borel, entonces F es Borel medible. ¿Vale? Perfecto, entonces está cantado el asunto, ¿no? Como para dónde va esta situación. Porque, bueno, si ya tenemos que una función con esta propiedad de R en R, evidentemente ahorita ya estoy, para la cual estas imágenes inversas solamente de esos rayos abiertos es un abierto, o sea, es un abierto, la función es boreliana. Lo mismo para esto, da lo mismo con si ahora tuviéramos una función g que fuera de R en R, tal que el otro caso, con estos rayos ahora. Para cualquier número real, las imágenes inversas de estos rayos, es decir, los puntos en R, tales que bajo la F están por debajo de V. De aquí siempre nunca me acuerdo yo. Pero a ver, estos tenían un nombre, eran las EA, eran con F mayor que A. F menor o igual que A, F, G, H, creo que ya sé cuáles son. Y la F menor que A, entonces esta es una GA, un GA. En este caso es un GB. Perdón, es que nunca me acuerdo, siempre me hago bolas con los nombres, entonces tengo que volver a hacer mi tablita mnemotécnica para acordarme de ellas. Bueno, si estos resultan ser abiertos para cada número real, entonces la función g es también Borel medible. Recuerden, estamos con esta condición. Ahorita que estamos, el espacio es X con la sigma álgebra de Borel. Estoy jalando esta idea con esos intervalos. Entonces, tenemos un criterio de borelianas para determinar que algo sea una boreliana, ¿no? Tendríamos dos casos. Este es uno y este es otro. Es decir, aquí habrían dos casos. Una función f, o mejor dicho g, que satisfaga esta condición implicaría ser boreliana. Y una función f que satisfaga la otra condición también implicaría ser boreliana. Bueno, eso da la pauta entonces para un par de definiciones, que después diremos por qué se llaman así. Lo que se llama una función semicontinua, ahorita van a ver por qué, superiormente. Sí, en realidad voy a empezar con esta. Es con f por debajo, sí es superiormente. Sea f una función de R en R, decimos que f es semicontinua superiormente en R. Igualmente el dominio se puede restringir, pero ahorita me voy a aclarar que en R.
Y de aquí para arriba vamos a decir f es semicontinua superiormente con dos s, no es la ss, nada que ver con aquellos hijos de perra. F es una s semicontinua superiormente si solo si para cualquier número real, ¿vale? Los siguientes conjuntos, los puntos en R, tales que f en x es menor que a, esto es abierto en R, ¿vale? Eso es esto azul, sí que puede sonarle raro porque va a estar al revés, pero luego tendrá que ver con un límite superior y un límite inferior. Déjeme nada más verificar que no lo voy a decir al revés porque siempre lo digo yo todo al revés, pero sí, está bien, lo dije bien. Este es semicontinuo superiormente. Suena un poco raro, como me hubiera esperado que tendría que ser la desigualdad al revés, pero no lo es así. El rollo de superiormente tiene que ver, insisto, con un límite superior que ya veremos un poco más adelante. Entonces esta es una definición motivada a partir de lo azul. Este corresponde a lo azul, a la condición azul. Y esto vamos a definirlo como una función semicontinua inferiormente. Es decir, vamos a decir definición, lo que será una función semicontinua inferiormente, sea f una función de R en R, una función, decimos que f es semicontinua inferiormente, y que entonces está claro cómo se va a poner, f es semicontinua inferiormente en R, pues insisto, restringirse el dominio, si solo si para cualquier número real los siguientes conjuntos, los puntos en R tales que f en x es mayor que a, digo, es la desigualdad es al revés a como la que teníamos aquí. Estos conjuntos son abiertos en R. Con nuestras notaciones, pues uno es el GA y el otro es el EA en cuestión, ¿vale? Entonces, esas son las funciones semicontinuas superiormente y semicontinuas inferiormente, solamente tomando los rayos abiertos. Evidentemente esto tiene una implicación, es decir, podemos decir que, en particular, en resumen, si ustedes, insisto, estamos con X que es R, y esa es la sigma álgebra de Borel, ¿vale? Y entonces este conjunto está claro en quién se va a transformar. Vamos de R sobre la sigma álgebra de Borel, ¿vale? Y que esas van a ser las funciones borelianas, ¿no? O las Borel medibles. Pues lo que estamos diciendo es que si f es semicontinua superiormente o f semicontinua inferiormente, entonces f es boreliana, ¿vale? O sea que el conjunto de las funciones semicontinuas superiormente y el conjunto de las funciones semicontinuas inferiormente está contenida en las borelianas, ¿no? Es decir, este conjunto de las borelianas ya se tragó a todas estas dos familias de conjuntos, o estas dos familias de funciones, mejor dicho. Pero de inmediato sigue lo siguiente. Este rollo de semicontinuidad se empieza a empujar, está claro. Estoy agarrándome simplemente de las propiedades topológicas, insisto, en R, abiertos en una condición y abierto en la otra, ¿vale? Es inmediato lo que viene, ¿no? Es fácil ver, una observación muy sencilla, ¿no? Que si f, una función
de R en R, tal que dos cosas: f es semicontinua superiormente y semicontinua inferiormente, entonces tenemos lo siguiente: dado cualquier intervalo abierto a, b, su conjunto en R, entonces él sabemos que se puede escribir de la siguiente manera: es la intersección de estos dos rayos, ¿vale? Pero entonces, si la función es semicontinua superiormente, tendríamos lo siguiente: la imagen inversa de este intervalo acotado sería la imagen inversa de estos rayos intersecados, y que esto no es otra cosa más que la imagen inversa del primer rayo intersección la imagen inversa del segundo rayo. Pero si la función es semicontinua inferiormente y semicontinua superiormente, ¿vale? Entonces, digo, si es semicontinua inferiormente y semicontinua superiormente, entonces estos son abiertos. Esto está en la topología de R. Por lo tanto, esto es abierto. Es decir, la función satisface que las imágenes inversas de todos los intervalos abiertos son abiertos. En otras palabras, y como dado U, o esta familia de intervalos abiertos con A y B en R, es una base, lo pongo así, beta, para la topología en R, se tiene que, entonces, F es continua en R. Está claro, ¿no? Entonces lo que tenemos es que si una función es semicontinua inferiormente y semicontinua superiormente, entonces la función es continua. Pero es evidente el regreso, ¿no? Porque estos son abiertos. Y si la función es continua, la imagen inversa de este abierto es un abierto, idem este otro. Por lo tanto, tenemos un sí, solo sí. Una función es continua, sí, solo sí, de R en R. Es semicontinua inferiormente y semicontinua superiormente. Estamos. Bien, en algún momento abriremos una sesión para discutir más a fondo estas familias de funciones y qué implicaciones o utilidades tienen, ¿no? Digo, tiene que ver con límite superior y límite inferior. Es como una extensión natural de lo que vendría después de sucesiones de funciones, de sucesiones de números reales o las sucesiones de funciones. Cómo extenderlo ahora, no para que el dominio sea los naturales o un conjunto discreto, sino ya el dominio sea un continuo. Pero bueno, ya veremos, si nos da tiempo nos meteremos a discutir un poco de ello. Si no, después les pasaremos la bibliografía para que haya toda una discusión o toda una teoría aquí de las funciones semicontinuas inferior y superiormente. Bueno, por lo tanto, pues está cantado, ¿no? Si la función es continua, si solo si es semicontinua inferiormente y semicontinua superiormente, pues en particular, si f es continua, digo, eso no tiene mayor ciencia, pero lo vimos desde otra perspectiva, entonces f es boreliana. Entonces, el conjunto de las borelianas, una función continua, implica que es boreliana. Voy a buscar una notación para las funciones borelianas. Hasta ahorita que lo veo. Las continuas están contenidas en las borelianas, y las semicontinuas superiormente o inferiormente están también contenidas en las borelianas. Lo interesante sería buscar que habría funciones que son una u otra, pero que no son continuas, ¿no? Eso no sería muy difícil, pero insisto, ya veremos en algún otro momento una sesión para discutir más a fondo estos dos nuevos conjuntos de funciones, que ven que están evidentemente vinculadas con la continuidad, o casi continuidad, pues, y la semicontinuidad
de las funciones de RNR. Bueno, entonces pues aquí tenemos otros ejemplos de qué hay dentro de las borelianas, un poco más general, ¿no?, de funciones. Tanto más dejar ejemplos ya como metiéndonos en las estructuras de qué conjuntos hay contenidos en las borelianas. Ya lo dije algo implícitamente, ya me acaba de traicionar el subconsciente. Pero bueno, un ejemplo más, en realidad un par de ejemplos más de lo que tiene Guillermo ahí. Entonces ya vimos que las borelianas no son cualquier cosa, sí se tragan una buena cantidad de funciones. Bueno, ¿qué más hay dentro de la familia de las funciones borelianas? Insisto, entonces ya tenemos a las semicontinuas superiormente, a las semicontinuas inferiormente, a las continuas. Todas estas están contenidas en las borelianas. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, otras que son muy importantes, sobre todo después de todo nuestro análisis, son las funciones monótonas. Funciones monótonas. Es interesante tenerlas porque recuerden que la monotonía es un concepto también bastante importante en todo el análisis. A ver, sea f una función de R en R monótona. ¿Vale? Es decir, voy a llamarle en realidad a la familia, así, las funciones de R en R, tales que, creo que ya se me va a ocurrir, no es una clase monótona, pero ya se imaginarán de qué voy. Las funciones de R en R tal que f es monótona. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Supongamos o denotamos así al conjunto de las funciones monótonas. Entonces supongamos que f, estoy pensando una notación para estas, f es creciente o no decreciente. Bueno, creciente, me da lo mismo esto, de R en R. A ver, es claro el asunto, ¿no? Quiero ver si es medible o no. Creo que es de esperarse que esperaríamos que sí. La pregunta es si esa función creciente o en particular cualquier monótona es medible. En realidad, aquí estamos con la sigma álgebra de Borel. Ay, lo puse mal. Bueno, aquí es las monótonas, las medibles. Bien, disculpen al de los tamales, pero ahí les va. Entonces la pregunta es si toda monótona es medible o no. Déjenme quitar esto de aquí que se ve horrible, pero bueno, ya son cosas que iré resolviendo, aunque bien pianito. A ver, ¿de qué va el asunto? Bien, a ver, volviendo a analizar el criterio de semedibilidad, ¿no? Dado un número real, tenemos lo siguiente. Si yo considero el EA, que era la imagen inversa, en este caso son los puntos en R, tales bajo los cuales la función monótona está por arriba, que en este caso es creciente, de A, eran estos, ¿no? Bueno, ya este conjunto me lleva otra vez, es que estoy, insisto, pensando, o la imagen inversa de este intervalo, ¿vale? Entonces hay que quitarle aquí esto. Bien, notamos lo siguiente. Si el conjunto es no vacío, nótese lo siguiente, que si EA es no vacío, entonces dado un elemento ahí, o sea un real ahí, y cualquier otro real que le gane, entonces
para todo real por arriba de aquel, en particular como la función es creciente, f creciente, f en x es menor que f en y, porque la función es creciente, pero, perdón. Entonces, a ver, repito. Tenemos una función creciente. La pregunta es que quiero ver si es medible o no. En todo caso, es si es boreliana o no. Esa es la pregunta, en otras palabras. F es boreliana. Entonces, por nuestros criterios de semedibilidad, lo que voy a hacer es pues tomar los rayos de siempre, como digo, la costumbre de tomar el EA. EA, acuérdense, son los puntos en R, ahora porque X es R, tales que la función está por arriba de ese número real. Eso implica que el ver la imagen inversa de este rayo. Ya vimos la importancia de tomar estos rayos. Aquí como que me olvido un poco de la acotación, para acabar pronto. A ver, lo que digo es que notemos que si este conjunto es no vacío, entonces dado un elemento en este conjunto, que estoy suponiendo que es no vacío, para cualquier otro real que le gane a este elemento en X, utilizando la monotonía de la F, f de X estaría por debajo de f en Y, porque f es monótona creciente, que a su vez este le gana a A. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que entonces también Y está en EA, ¿vale? Es decir, si el conjunto EA es no vacío, entonces todos los elementos en R que estén por arriba de X se tiene que también están en EA. En otras palabras, eso significa EA, de donde EA no está acotado, no es acotado, para empezar, superiormente, ¿vale? Y EA, porque no deja ningún hueco, es decir, tomas X y todos los que están por arriba de él, aparte de no estar acotados, todos estos, si X está en EA, implica que todo este rayo también está en EA, y EA en el fondo es un intervalo, ¿vale? Que no está acotado superiormente. Lo que no sé es si el conjunto EA está acotado inferiormente o no, pero eso me viene valiendo un reverendo rábano para la medibilidad, ¿no? Pero lo que sí tenemos es que si el EA es no vacío, entonces, en resumen, si EA es no vacío, entonces EA es un intervalo no acotado, ¿vale? Pero entonces no me queda de otra más que de tener, ya solo hay dos opciones aquí para lo que quiero decir. Entonces si el EA es no vacío, ya dije por lo que dije acá arriba, entonces está todo este, tomo un elemento ahí y todo esto está en EA. Él está en EA y esto sigue siendo EA. Pero entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que se tiene? Insisto. Yo no sé si no es acotado superiormente, perdón. Pero lo que no sé es si es acotado inferiormente o no. Si EA ahora no es acotado inferiormente, como sigue siendo un intervalo, pues entonces EA serían los reales. Pero en este caso estoy en los medibles, que son los borelianos. Si EA es acotado inferiormente, entonces EA solo tengo de dos sopas, es decir, no se va muy abajo, si se queda atorado, tendría ínfimo, ¿vale? Entonces yo no sabría si EA tiene al susodicho, es decir, tiene ínfimo X estrella, que sería el ínfimo de EA, ¿vale? Entonces, ese número real yo no sé si está, o sea, X estrella, yo no sabría, sé que es no acotado EA, si forma parte o no del conjunto, es decir, puede ser abierto o cerrado.
abierto o cerrado. Es decir, es el, entre comillas, hasta la parte final donde sé que son los elementos NA. Pero en ambos casos, pues eso también sé que es un boreliano. Entonces no tengo nada que decir, sigo cayendo. ¿Sí me expliqué? Partiendo de que la función es monótona creciente. Entonces, si el conjunto EA es no vacío, o él es todos los números reales, o es alguno de estos dos rayos. ¿Vale? Pero y el último caso que me faltaría, y si EA es vacío, pues no tengo nada que decir, ese también es medible, o sea, es un boreliano. Entonces, en todas las posibles opciones, ¿vale? Es decir, resumiendo el asunto, es decir, tenemos que EA o es el vacío y entonces ya es boreliano, o EA es distinto del vacío, ¿vale? Y en este caso nos quedan también ya solo dos opciones. Si está acotado inferiormente, entonces es alguno de estos rayos, o este, o es todo R, pero en todos sigue siendo un boreliano. Y eso lo tendremos para cualquier número real con la función monótona, f monótona creciente. De manera análoga se podría hacer para las monótonas decrecientes, no decrecientes, etc. Ese es el mismo proceso. Entonces, de manera análoga se tiene para las demás. Entonces, de manera análoga, esto lo voy a hacer después de otra análoga, se tiene que las funciones monótonas de R en R son borelianas. ¿Vale? Todas las funciones monótonas, la familia de las funciones monótonas son borelianas. Bueno, entonces está claro, el conjunto de las funciones borelianas es bastante rico. Contiene a las monótonas, continuas, semicontinuas, superior e inferiormente. Es decir, es una familia bastante rica de funciones. A ver, es aquí yéndonos pianito, usando solo la definición, ¿no? Para probar que algo sea S medible. No estoy usando ninguna otra cuestión, más que incluso propiedades de particulares, muy particulares de las familias. Pero vamos a ver un último ejemplo, que ahorita digo de qué va, y quiero ver este estudio de las funciones medibles desde otra perspectiva. A ver, fíjense bien. Este es el 4 y el último ejemplo de los que Guillermo analiza. 5. Una familia muy importante, ¿vale? Una familia importante o interesante. Lo que van a ser las funciones S simples. ¿Qué vamos a definir por una función S simple? S simple. Bien. Lo siguiente. Sea F o sea XS, mejor dicho, un espacio medible. Un espacio medible. Y dada una función F que va de X en R, una función, decimos que F es S simple si solo si cumple dos condiciones. Aquí viene el tiro. Primera condición, F es S medible. Sí, las S simples son, para empezar, una condición es medibilidad. Pero lo interesante viene lo siguiente. La imagen de las funciones con su conjunto en R es un conjunto finito.
¿vale? Va a decir, ¿qué interés tiene esto? Bueno, a ver, es muy sencillo, porque si ustedes tienen una función S simple, a ver, una observación, dada f S simple, yo sé, o estoy diciendo por definición, que su imagen es un conjunto finito de números reales. Todos los X son números reales. A ver, hipotéticamente, yo no tengo ni idea solamente podría, entre comillas, pintar la imagen R. Por ahí estará C1, yo no sé si están ordenados C2, por ahí estará C3, etc. E imaginémonos que aquí tengo una representación de X. Se van a acordar de algo de lo que hicieron o cuando motivó Sergio, les motivó de por qué vamos a estudiar esta nueva integral o cuáles eran de las ideas básicas de Lebesgue para poder definir su integral. Es evidente que el conjunto de puntos en X para los cuales cada función o la función los envía a ese valor, que es la imagen inversa de este cerrado, este es un cerrado en R, y vimos que uno de los criterios de semedibilidad de una función semedible es que la imagen inversa de cualquier cerrado es un medible. Entonces esta imagen inversa es un medible, es decir, este lo voy a llamar un conjunto EI, no se vayan a confundir con los C alfas. Este es un medible, esto está en S, para toda I desde 1 hasta N. Bueno, entonces estos medibles que tienen, bueno, no sé, cuando tome E1, es decir, yo no sé cómo sé, pero sé que son subconjuntos en X. Por ahí estará a lo mejor E1, es algo como esto. Y todos los elementos aquí, yo no sé si sea algo así, puede ser algo como esto. Todos los elementos aquí van a parar a esta altura. Estos van a parar a esta altura. Es el E1. ¿Vale? Podemos tener algo igual. El E2, no sé quién sea. Pensemos que E2 es algo como esto. ¿Vale? Que eso fuera E2. Fuera este conjunto. Tal vez. Bueno, entonces todos los elementos aquí tendrían que levantar esta altura, ¿no? Y bueno, a lo mejor aquí va a haber abierto, no sé. Pero creo que ya se están imaginando como a quienes se parecen. Parece como una especie de escalón, ¿no? Una especie de escaleras. Si se recuerdan en Riemann, pues algo hace Riemann así cuando construye su integral, ¿no? Nada más que él toma una monotonía, porque toma una monotonía por debajo y una monotonía por arriba para aproximar el área. Pero está claro que está pasando aquí. Aquí podemos no tener, entre comillas, esa monotonía. C3, pues a lo mejor puede ser algo diferente, ¿no? No sé. A lo mejor el E3 correspondiente puede ser algo como esto. Y algo por acá. Y más alejado, no sé yo. Entonces estos van a parar, más lo que aparezca por ahí, a C3. Si va una altura por aquí y otra altura por acá. Esto está claro como para dónde vamos, ¿no? O sea, al rato podemos construir una integral aquí, si midiéramos, ¿no? Calcular entre comillas el área de esto. Sería esta altura por la medida del conjunto, ¿no? Es decir, C1 por la medida de E1, por ejemplo, ¿no? C1. O aquí sería C3 por la medida de E3. Esto está claro para dónde va la integral. Así vamos a construir en el fondo la integral para simples. La nueva medida. ¿Se me entiende? Entonces, un poco la importancia de esta familia de funciones. Y además sabemos que tenemos que tupir a todos, ¿no? O sea, estos son medibles. Es claro que cada EI intersección EJ es vacía si la I es distinta de la J. Y X
es la unión de todos estos, porque cualquier elemento en X, la función f está definida de X a R, cualquier elemento en X tiene que ir a parar a algún valor de estos, ¿vale? Y X es la unión de todos ellos. Entonces, implícitamente se genera una partición, ¿no? Se genera una partición del conjunto X en conjuntos medibles. Se tiene esta... se construye o se asocia esta familia finita de conjuntos medibles disjuntos 2 a 2 a una partición de todo el espacio a partir de la función simple, y además tienen una característica, ¿no? Ahí viene el punto. Y más aún, 37, más aún, como cada EI es medible, entonces nosotros podemos ver lo siguiente. Ese es el ejemplo que me faltaría ver. Si es medible, entonces vamos a considerar lo siguiente. Definimos, ahorita que me acordé, en general, no solo que sea medible. Si yo tomo función que vaya de x a r ahora, la función característica, es decir, la que todo el mundo espera, ¿no? Que va a ser 1 si x está en EI, y va a ser 0 si x está, mejor dicho, no está en EI. Entonces, dado a cualquier número real, el EA, ¿quién va a ser? Pues va a depender mucho de cómo sea el susodicho. Si A está aquí, si A está aquí, o si A está aquí. Porque recuerden, estos son los puntos en X, tales que bajo la F, que en este caso es la característica del EI, sea mayor que A, ¿no? Entonces, podemos notar lo siguiente. Si A es mayor que la unidad, ¿no? Esto es si A es mayor que 1, pues LA no hay ninguno, ¿no? Porque la característica toma valores de 0 y 1. Lo más que voy a tomar es 1, y el 1 nunca le va a ganar a A, porque estamos con A mayores que 1. Entonces esto sería el vacío, ¿vale? Si tocamos al 1, pues entonces el punto está claro, ¿no? Incluso aquí, mayor o igual, porque no podemos ganarle estrictamente. Con mayor o igual, porque nunca le vamos a poder ganar estrictamente. Mayor o igual que 1. Si ahora estamos en el 1 para abajo hasta el 0, porque estamos con un valor estricto, hasta aquí. Si la A está aquí, ¿vale? Entonces el EA aquí no es otra cosa más que solo los elementos que están en el EI, ¿vale? Luego aquí, si incluimos al 1 en este, pues todavía no puedo ganar, no es estrictamente mayor que 1, está claro. Entonces cuando me bajo del 1, pues estoy entonces con los elementos todos del 1 hasta el 0, estoy con todos los elementos en EI, y para abajo todos estos, el EA pues es todo el espacio, ¿no? Es decir, tenemos que el EA en cuestión es o el vacío si A es mayor o igual que la unidad, o es el EI si A está en el cerrado 0, 1,1 abierto, y es todo el espacio si A es menor que 0. Todo el mundo le va a ganar, ¿no? ¿Estamos o no? Bueno, aquí creo que incluso menor o igual, y aquí sería abierto, porque si no, no le va a dar chance para que quede exactamente ahí, porque si no aquí incluiríamos a todos. Pero bueno, entonces aquí va abierto.
abierto. Aquí va cerrado. ¿Vale? Entonces, en ambos casos, en general, a lo que quiero llegar es que todas estas opciones son funciones o elementos medibles. El vacío, X o EY. Inclusive, en particular, una observación. Si ustedes quieren ver la medibilidad, esto muestra lo siguiente, ¿no? En general, dado X es un espacio medible, y A un subconjunto en X, entonces la característica de A es S medible si solo si el conjunto A es medible. Está claro, ¿no? Razón de esto, pues ya lo que acabamos de decir. Si ustedes se fijan en el EA correspondiente, ahora con respecto a la característica, las X en X tales que la característica en A sea mayor que ese escalar, pues entonces por lo que acabamos de decir es que este tiene tres opciones, las opciones correspondientes. Es el vacío, si A es mayor o igual que la unidad, no habría ningún elemento en X que bajo la característica de A le gane al 1. Sería A si A es menor que 1, ¿no? Y, a ver, no, creo que estoy diciendo algo raro, ¿no? Sí, menor que 1. Ajá, sí, porque no le podemos ganar. Y mayor que 0, no podemos tocarlo. Y sería, lo que dije así, menor o igual que 0. Tendremos estas tres opciones. Y en todas ellas, si quiero que la función sea S medible, más me vale que todos estos sean medibles. Estos no tienen ningún problema. Este y este siempre son medibles. Nada más necesitaría pedirle medibilidad a... Esto es importante, porque aquí da un criterio de medibilidad de un conjunto, ya no desde la perspectiva conjuntista, sino desde una perspectiva funcional. ¿Vale? Bien, entonces, esta observación, insisto, es importante. Guárdenla por ahí. Pero lo interesante está acá, en esta parte, ¿no? Más aún, si cada I, entonces definimos las características. Ya vimos alguna propiedad sobre las características. Esto hubiera sido, mejor dicho, otro ejemplo. Pero bueno, ya me acordé ahorita sobre la marcha. Y, ya me ensucié aquí. Regresando al ejemplo de nuestras funciones S simples, es decir, tendríamos una función S simple que genera una partición del espacio. Cada conjunto EI es medible, y por lo que acabamos de decir es que un conjunto es medible si solo si su característica es medible. Entonces, regresando a las funciones características, se tiene que, para cada I, dado que era un conjunto finito, la imagen, para cada I, los EIs que sabemos que son medibles, entonces sus características son funciones S medibles, por el criterio de acá arriba. Pero entonces esto me lleva a lo siguiente. Ahora sí, lo que quiero decir desde hace rato. Así las cosas, tenemos lo siguiente. Si yo considerara la siguiente función S, que fuera la suma desde igual con 1 hasta n de estas características de cada EI por el escalar CI, ¿sí me entienden? Notemos lo siguiente. Dado un elemento en X, como X es la unión finita de EIs disjunta, entonces existe un único índice I0 desde 1 hasta n, tal que X está en ese E de I0. Es decir, por un lado,
significaría que estar aquí, la función f original bajo, porque recuerden quién era EI0. EI0 era la imagen inversa del singulete formado por el CI0. En X, esto me daría C de I0. Pero por otro lado, la función S que definimos como esa combinación lineal, pongámoslo así, esa combinación lineal de funciones características en X, que sería esta suma, solo sobreviviría un sumando, el correspondiente al EI0, es decir, quedaría C de I0 por la característica del EI0 en X, porque todas las demás se va a anular, porque nada más está en un único, por esta condición. ¿Sí me explico? Y esto es 1, esto es C de I0, es decir, esto no es otra cosa más que f en X. Entonces lo que estamos diciendo es que la función f coincide con esa función S, que es esta suma finita de características. ¿Vale? Entonces tenemos una descripción de la función f como una combinación lineal de características, ¿no? Donde cada uno de los CIs es medible y forman una partición finita del conjunto X, a partir de que f, si f es S simple. ¿Sí me expliqué? Entonces, lo que podemos decir es que toda función S simple se puede escribir como una combinación lineal de funciones características. Bien, es decir, si f es S simple, entonces f se puede escribir como una combinación lineal de funciones, combinación lineal finita de funciones características. Estamos. Y esto ya abre la pauta para lo que vamos a hacer más adelante. ¿En qué sentido? Primera cuestión. A ver, entonces. Bueno, regresamos clase. No sé qué pasó en cuestiones técnicas. De repente me di cuenta que no estaba grabando. Pero bueno, regresando en lo último que me quedé. Ahorita ya en su momento el Sergio resolverá. El buen Sergio resolverá lo que tenga que resolver, las cuestiones técnicas. A ver, resumiendo este ejemplo. Decía yo de las funciones S simples. Las funciones S simples tienen la característica de que estamos hablando de una función medible y que su imagen es un conjunto finito. Quiero ver con detenimiento este ejemplo porque va a ser importante para lo que viene después. Está claro que de qué va a definirse la integral sobre estas funciones S simples. Toda función S simple evidentemente generará de inmediato una partición de todo el espacio, una partición finita de todo el espacio, ¿vale? Y eso me llevaba, o me lleva mejor dicho, a lo siguiente, a que tenemos que para cada conjunto EI medible definir cada uno de los EIs, que acuérdense que eran las imágenes inversas de los singuletes, de las imágenes que llegamos que era un conjunto finito de la S simple. Definimos la función característica como lo que ya todo el mundo sabemos. Y decía, esta función característica tiene las siguientes propiedades. O va a poder tener o vincularse con la medibilidad del conjunto. ¿Vale? Es decir, ella da un criterio funcional para ver que un conjunto sea S medible o viceversa, para ver cuando una función característica sea medible. Pero esencialmente se lee en la siguiente dirección. Hay un criterio funcional para ver la medibilidad de un conjunto. Esa es otra importancia que tienen las funciones características, como la que resultó después. Entonces decía, es una propiedad general. Se le había sido como otro ejemplo. Que me acuerdo que Guillermo lo tenía ahí. A ver, ¿a qué voy? Entonces, una aplicación o aplicación que tienen las funciones simples, primera es que dan un criterio funcional de medibilidad de un conjunto. Segunda es
que se ve muy accesible poder definir una integral, ¿no? Para una función simple. Simplemente lo que levantas en cada conjunto medible de los X de la partición, y además con esto barremos a todo el conjunto X, nada se nos va. Entonces ya construiríamos, podemos medir sobre estos conjuntos, que es lo que estuvieron haciendo con Sergio. Tengo la medida de la base por la altura y entonces podré ir sumando áreas desde ese sentido. Entonces esa es una de las ventajas que tienen las simples, más que están construidas las simples a partir de características, ¿no? Que lo que estoy diciendo es que entonces, regresando a nuestras funciones, regresando a las funciones simples, no características, a las funciones S simples, se tiene que, pues entonces todas estas funciones son medibles, y es lo que quiero cerrar, y definí esta función S. Y esa función, vimos que esta función S, punto por punto, coincidía con la función simple original. Entonces, esa función S simple se puede escribir como una combinación lineal de funciones características. Esa es una gran ventaja, que eso es con lo que quiero llegar aquí. Y con esto casi cierro. A ver, entonces esto abre otra discusión, ya en otro sentido. Uno, primero, insisto, las simples tienen una ventaja que se ven como combinaciones lineales finitas de características y se ve o se da una idea ya se abre un panorama para construir una integral para al menos las simples. Y que además esas simples pues están escritas en términos, en términos de funciones características, y que esas características a su vez dan un criterio funcional de medibilidad para conjuntos. Eso es algo importante. Cambiamos el problema conjuntista a un problema funcional. Y dos, insisto, da aquí la pauta a algo. Lo voy a poner aquí. Entonces, si la función f es S simple, lo remarco, la función f se ha podido escribir como una suma finita de funciones características. Pero aquí abre una pauta o otra discusión. Aquí estamos diciendo que esta es una función medible, porque el conjunto EI es medible. Si ya lo veo desde otra perspectiva, esa es la discusión que viene después. Entonces aquí tengo una función medible. Y estoy tomando combinaciones lineales de medibles. Y resultó que esto también era una función medible. Entonces la pregunta que se abre es, ¿esto es válido en general? Es decir, ¿la suma de medibles es medible? Si lo vemos desde esa otra perspectiva. Como si se acuerdan al principio de la sesión, les decía que vimos varios ejemplos, ¿no? Los resumí muy al principio precisamente para cerrar con esto. Aquí describimos quién eran las funciones medibles en cada caso. Un poco tratando de ver esta pregunta de que si es cerrada bajo sumas, veámoslo aquí desde otra perspectiva. Tenemos que aquí, en estos dos casos muy sencillos, que describimos que eran las funciones medibles, en ambos, por ejemplo, las funciones constantes pues son un espacio vectorial, ¿no? Es decir, incluso es finito dimensional. Entonces, en este caso podemos decir también que las funciones medibles coinciden con este, o son un subespacio vectorial finito. Aquí no, pero sigue teniendo la estructura de subespacio vectorial. Y más, ¿no? Digo, aquí es cerrado bajo multiplicaciones, lo mismo aquí, la multiplicación de dos funciones de x a r, pues vuelve a ser una función de x a r, es decir, tienen una estructura algebraica. Entonces surge la pregunta aquí, y la pregunta es la siguiente: ¿qué estructura algebraica? Ahora se abren esas preguntas. ¿Cuáles preguntas es? ¿Qué estructura algebraica tiene el conjunto de las funciones S medibles?
Ya vimos que tiene este conjunto. Este conjunto, cuando vamos de R en R, se traga las funciones continuas, semicontinuas superiormente, inferiormente, las monótonas. Es decir, puede ser un conjunto bastante rico. Ahora, esa es su riqueza en cuanto a la cantidad de elementos que tiene aquí, o el tipo de elementos que puede tener aquí. Lo que ahora queremos explotar es si hay otra riqueza analizando la estructura algebraica. ¿Vale? Pero no solo eso, después, si además de tener esa estructura algebraica, después hay todo un proceso de aproximación, porque si puedo yo sumar, multiplicar, etc. La pregunta es, después, mucho más adelante, si se tiene esa estructura algebraica, y además están las simples ahí, y en las funciones simples se puede definir la integral. La pregunta es si además de tener esta estructura, o preguntarnos si va a haber o no esa estructura algebraica, lo que surge es ahora si además de esa estructura algebraica, primero es la estructura algebraica, luego puedo hablar de algún proceso límite, que en el fondo es un proceso de aproximación, porque eso es lo que quisiéramos a partir de lo que se vio con esta idea. ¿Sí me explico? Un proceso límite de que no solo con simples, sino que pudiera ahora aproximarme a cualquier función medible. Y lo veremos, y veremos que sí. Es decir, es una especie de densidad, ¿no? Proceso límite, hablar de una especie de densidad. Y lo que vamos a probar más adelante es que las simples son densas en las funciones medibles. Es decir, lo que se va a probar es que las funciones, este conjunto coincide con la cerradura de las S simples. Si me lo permiten así. ¿Se me explica? Digo, sé que quedó un poco guarrapateado el asunto, pero espero que me entiendan como para dónde va esta situación. Bueno, esas serán las siguientes sesiones en esto. Mientras, perdón, no sé qué fue lo que pasó aquí, pero ya se acabó esto. Nos vemos en la próxima sesión. O escuchamos. Bye.